Bueno, ahí está grabando. Bueno, vamos a empezar con el tema entonces de análisis de frecuencia y dentro del tema vamos a hablar de chi cuadrado. ¿Mm? ¿Para qué se usa la distribución de chi cuadrado? ¿Mm? Puede tener varios usos. En realidad lo que hace chi cuadrado, como acá dice uno de los conceptos, es medir la probabilidad eh, de la discrepancia entre una distribución observada y una teórica, ¿sí? Eso puede tener varias aplicaciones. Por ejemplo, yo tomé un ejemplo que les dio el doctor Sánchez en el teórico, de varias opciones, varias aplicaciones que, digamos, son las que nosotros vamos a usar. Es este caso acá que nos dice que mide si dos variables cualitativas son independientes entre sí o presentan asociación. Es decir, fíjense, acá tenemos una particularidad de que trabaja la prueba de chi cuadrado o la distribución de chi cuadrado con variables de tipo cualitativo. ¿Mm? Esa es la particularidad, una de las particularidades principales que tiene. ¿Sí? Entonces lo que me hace, por ejemplo, es ver si dos variables de ese tipo están asociadas entre sí, es decir, que la presencia de una variable o no condiciona también el comportamiento de la otra variable que yo quiero medir. ¿Mm? O, en el caso contrario, si son independientes entre sí, es decir, que una variable no tiene ningún efecto sobre la otra. Vamos a trabajar con este caso, que es el mismo que está también en el teórico de la clase, lo vamos a desarrollar, que es, por ejemplo, ver si hay relación entre el color del pelaje de los animales y la presencia o no de parásitos. En este caso, son parásitos externos, son las garrapatas. ¿Sí? Entonces yo quiero ver si hay una asociación entre esas variables, es decir, que el tipo de, o el color de pelaje de los animales, si tiene algún efecto sobre la presencia o no de un tipo de parásito, como en este caso las garrapatas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería nuestro objetivo? Es ver o determinar si hay asociación entre la presencia de un determinado parásito, ¿sí? Y el color del pelaje de los animales. Vamos a trabajar como las pruebas de hipótesis que veníamos trabajando anteriormente, no hay mucha diferencia, ¿sí? Cambian algunas cuestiones puntuales nomás, pero digamos el esquema de trabajo es bastante similar. Fíjense que vamos a plantear, en el punto 1, por ejemplo, nos dice plantear las hipótesis estadísticas. En este caso acá el cambio que existe, ¿alguna pregunta? ¿No? Acá una particularidad que tiene chi cuadrado es que las hipótesis estadísticas, para plantearla vamos a usar el parámetro proporción, ¿sí? Que simbolizamos con la letra P mayúscula, ¿sí? Hasta ahora nosotros veníamos viendo que las hipótesis estadísticas las planteamos con el parámetro de mu poblacional. Acá vamos a usar otro parámetro, ¿sí? Como estamos hablando de variables cualitativas, ¿sí? No podemos tener un valor de mu, entonces vamos a trabajar con proporciones. Después, el siguiente paso, ahora vamos a ver cómo se formulan las hipótesis, porque también tiene ya habrán visto en el teórico, tiene su particularidad. Después seleccionamos el nivel de significancia, es decir, el nivel de alfa, 0,05, 0,01, 0,1, ¿sí? O sea, 1%, 5%, 10%, etc. Después tenemos que hallar el valor crítico, o sea, así como en la prueba de hipótesis que trabajamos con T, acá también tenemos que calcular un valor de T, que ya vamos a ver la fórmula, la forma de calcular. Para calcular ese T tenemos que hallar unos estadígrafos, que ya vamos a ver también, ¿sí? Y también buscamos en una tabla de chi cuadrado, que se ingresa por los grados de libertad
y por el nivel de alfa seleccionado. También acá hay otra diferencia o particularidad con respecto a la forma de calcular o buscar los grados de libertad, ¿sí? Su característica particular. Y luego desafiamos la hipótesis nula y realizamos las conclusiones, ¿sí? Todo bastante parecido a las pruebas de hipótesis. Fíjense entonces en el primer punto, que es plantear las hipótesis estadísticas, en este caso en relación a las proporciones, ¿sí? Trabajamos también con una sola hipótesis alternativa, que va a ser la que nos plantea la desigualdad o diferencia. Y fíjense cómo está planteada. Dice, la proporción de animales parasitados y no parasitados, ¿sí?, es igual en animales de pelaje oscuro y de pelaje claro. O sea, ¿qué es lo que yo estoy diciendo acá? Que no hay diferencia en que si los animales son de pelaje oscuro o claro en cuanto a la carga de parásitos que van a tener, ¿sí? No hay diferencia. Entonces eso me está diciendo que las variables no están asociadas, ¿sí? No hay una relación entre ambas variables. En cambio, cuando yo digo la proporción de animales parasitados y no parasitados es diferente o es distinta en animales de pelaje oscuro y pelaje claro, estoy denotando de que hay una relación entre el color de pelaje y los animales parasitados y no parasitados, ¿sí? O sea que va a haber un efecto del pelaje sobre la carga parasitaria, ¿sí? Entonces, en ese caso digo que hay una asociación de variables. Acá a veces se confunde la gente y cuando ve la hipótesis nula de igualdad, dice sí, están asociadas las variables, ¿sí? Porque ve el signo igual, dice sí, hay asociación porque son iguales. No, cuando son iguales las proporciones en animales de pelaje oscuro y claro, quiere decir que no hay un efecto de la variable, ¿sí? Y cuando la proporción es diferente, o sea, hay una variación con respecto al pelaje, o sea, si no da igual de que sean oscuros o claros, quiere decir que sí hay una relación entre esas variables. Eso creo que se entiende, ¿sí? Otra cosa también es a la hora de plantear las hipótesis estadísticas, es en qué orden ponemos, porque también a veces se confunden y dicen, la redactan al revés. Dicen, por ejemplo, la proporción de pelaje oscuro y claro es igual en animales parasitados y no parasitados. O sea, estamos diciendo que el pelaje se ve afectado por los parásitos, y es al revés. Acá nosotros vamos a ver que, y eso ya vamos a empezar a ver también en la clase que viene, qué variable es la que está influenciada por la otra, ¿sí? ¿Qué variable se ve afectada por la otra? En este caso, la variable que se ve afectada es la carga parasitaria, o la presencia o no de parásitos, ¿sí? Entonces yo pongo que la presencia o la proporción de parasitados y no parasitados es igual o diferente. Lo de proporción, acá estoy leyendo un mensaje del chat, mensaje que dejan los oyentes. Lo de P no entendí sobre igual y desigual. Activa tu micrófono y preguntá en voz alta, así te explicas mejor. Que parece como turca. Activa tu... Pero, Ahí. doctor, Sí, te escucho. hay ruido atrás mío y creo que va a... Mm. No va a entender bien. No entiendo sobre desigual e igual, es como que está inversamente. No entendí No, eso. no. O sea, cuando te dice que es igual, o sea, por ejemplo, la proporción de animales parasitados y no parasitados es igual en el pelaje oscuro y claro, quiere decir que da lo mismo que el animal sea negro o blanco, va a tener igual parásitos. Entonces no hay una relación entre la variable color de pelaje y la presencia o no de parásitos, ¿sí? No hay relación, porque todos van a tener la misma cantidad de parásitos o todos van a tener parásitos.
Entonces, en ese caso no hay una asociación entre las variables. ¿Eh? Lo que yo quiero medir en la prueba, en esta prueba de hipótesis de chi cuadrado, es si hay o no asociación entre dos variables. En cambio, cuando yo digo la proporción de parasitados y no parasitados es distinta, en pelaje oscuro y claro, estoy diciendo que no da lo mismo, o sea, que un animal sea blanco o negro, no da lo mismo, ¿sí? Vamos, quizás los blancos van a tener más parásitos que los negros o viceversa, ¿eh? Entonces, en ese caso, hay un efecto del color del pelaje sobre los animales parasitados, o sea, sobre que tengan o no parásitos. Es decir, hay una relación entre las dos variables, entre el color del pelaje y la carga de parásitos, ¿sí? O la presencia de parásitos. Vamos a usar la palabra presencia de parásitos. ¿Eh? Hay una relación porque no da lo mismo que el pelaje sea oscuro o claro, ¿sí? Por eso te dice la proporción de parasitados y no parasitados es distinta, ¿sí? Varía si yo estoy hablando de animales oscuros o claros. Entonces, ahí sí hay una asociación entre el color del pelaje, la variable color del pelaje, y la variable parasitado y no parasitado. ¿Mm? No sé si ahí se comprendió mejor. Sí, doctor. Dale. Gracias. Igual, ya vamos a llegar ¿cómo es? A la conclusión después sobre, ahí leo otro mensaje. Entonces, rechazar o aceptar la nula, sabemos si hay asociación o no. Sí, obviamente. Yo cuando acepto o rechazo la hipótesis nula, pero no nos adelantemos. ¿Mm? Cuando aceptamos o rechazamos, de vuelta vamos a volver a tratar el tema acá ¿cómo es? De la relación o no, o de la asociación, ¿sí? Cuando hagamos la conclusión. ¿Mm? Pero ya para que vayan viendo cómo es el tema de la formulación de las hipótesis. Y otra cosa que yo les decía era el orden en que ponen acá las variables, ¿sí? Porque ustedes también pueden decir, bueno, yo pongo, en vez de poner acá primero proporción de parasitado y no parasitado, pongo la proporción de pelaje oscuro y pelaje claro, es igual en animales parasitados y no parasitados, ¿sí? Eso no está bien porque yo estoy dando a entender de que el color de pelaje depende de que si el animal tiene o no parásitos, y es al revés. El que tenga o no parásitos depende del color de pelaje, ¿sí? Entonces, si ustedes ponen en el otro orden, ahí están poniendo o están asumiendo de que el color del pelo depende de que tenga o no parásito, como que el parásito le va a cambiar el color del pelo, y no. A lo sumo puede cambiar, puede quedar más pálido el pelo por alguna deficiencia, pero no es lo que estamos analizando en este caso, ¿sí? Entonces también hay que percatarse acá, hay que tener en cuenta, ¿sí?, el orden en que yo voy a poner las variables que estoy midiendo si hay o no asociación, ¿sí? De última, en todo caso, ahora después cuando terminamos vemos los ejercicios de la guía, ¿sí?, para ver también cómo sería la formulación de las hipótesis en esos casos. ¿Está? Seguimos avanzando. Una vez que formulamos las hipótesis, elegimos el nivel de significancia, en este caso elegimos 5%. Ahora lo que tenemos que hacer es hallar el valor crítico, ¿sí? Vamos a buscar el valor en la tabla de chi cuadrado, ¿sí?, con grados de libertad correspondientes a la prueba que estamos haciendo. ¿Cómo se buscan los grados de libertad? Fíjense que esta tabla de chi cuadrado es la que yo les pasé, está recortada nomás acá. Acá en la fila superior tenemos los niveles de alfa. Nosotros vamos a trabajar con este acá, con 0,05. ¿Sí? Y acá en la primera columna a la izquierda tenemos los grados de libertad. La forma de buscar los grados de libertad para chi cuadrado es, contamos el número de filas, ¿sí? En este caso tenemos 2 filas, ¿sí?, parasitados y no parasitados, la de total no cuenta, y la del nombre tampoco, de la variable no cuenta, ¿sí? Entonces tengo 2 filas de las variables, parasitados y no parasitados, menos 1, es decir, es 1 acá, por número de columna menos 1, también tengo 2 columnas, porque el total tampoco se cuenta. Entonces hago 2 menos 1, 1, 2 filas menos 1, 1, y 2 columnas menos 1, 1. 1 por 1, 1. O sea, trabajo con un grado de libertad. ¿Sí? Entonces, para este caso sería un grado de libertad, me voy
en la fila de grado de libertad 1 hasta la columna del alfa 3,841. Ese es mi valor de chi de tabla. ¿Sí? Recuerden entonces que acá varía un poquito la forma de calcular los grados de libertad para entrar en la tabla. ¿Sí? Fila menos 1 por número de columna menos 1. Una vez que tenemos, o sea, eso también no importa el orden, yo puedo calcular primero si quiero chi, o si no, busco primero el de tabla, no importa el orden. Yo al final de cuentas necesito los dos, o sea que en algún momento los tengo que hacer. Y voy a construir una tabla, que es la tabla de contingencia. Fíjense que yo la hice diferente a la tabla que la que ustedes tienen acá en el teórico. ¿Sí? Esta es la tabla del teórico. Tiene los animales parasitados, en el caso de los animales de pelaje oscuro, y los no parasitados en pelaje claro. ¿Sí? O sea, tengo 25 animales parasitados de pelaje oscuro, 65 animales de pelaje parasitados de pelaje claro, eso me da un total de 90. Y no parasitados tengo 40 animales de pelaje oscuro y 70 animales de pelaje claro, que me da un total de 110. ¿Sí? A su vez, de pelaje oscuro tengo 65 y de pelaje claro tengo 135. ¿Sí? Es decir, tengo totales de fila. La fila de parasitados tiene un total de 90, la fila de no parasitados tiene un total de 110. Totales de columna, la columna de pelaje oscuro tiene un total de 65 y la de pelaje claro un total de 135. Y en total tengo 200 animales. ¿Sí? Acá si yo sumo los dos totales de fila me da 200, o si sumo también obviamente el total de columna también me tiene que dar 200. Porque en total acá, en estos 4 cuadrantes, tengo 200 animales repartidos, ¿sí? Entre pelaje oscuro, parasitado y no parasitado, y pelaje claro, parasitado y no parasitado. Esa misma tabla, yo la transcribí acá, ¿sí? Pero a su vez subdividí el cuadrito, cada celda, ¿sí? De la categoría pelaje oscuro parasitado, pelaje claro parasitado, pelaje oscuro no parasitado y pelaje claro no parasitado, la subdividí. Ustedes si quieren pueden hacer 2 tablas separadas, a mí me gusta hacerla en una misma tabla, porque yo tengo que calcular, estos valores que ustedes tienen son los valores observados, son las observaciones. Lo que yo tengo que calcular son los valores esperados. ¿Cómo debería ser la distribución teórica, real, digamos, estadística de esas observaciones? Entonces, eso es lo que yo tengo que calcular, ¿sí? En el teórico ustedes lo tienen separado en 2 tablas. Yo lo hice en la misma tablita nomás, ya por costumbre nomás, o sea, eso queda a criterio de cada uno. O sea que, de esta observación real, yo lo que voy a hacer es calcular un valor esperado, o sea, cuánto debería ser, ¿sí? Y esos van a ser después los valores que yo voy a usar para calcular mi chi calculado. Para calcular los valores esperados, yo utilizo esta fórmula que está acá abajo a la izquierda, ¿sí? Donde voy a multiplicar para cada celda, ¿sí? Por ejemplo, para pelaje oscuro, parasitados, yo tengo que multiplicar total de su fila por el total de su columna sobre el total general. ¿Sí? ¿Cómo sería eso? El total de esta fila, ¿sí? Va a ser 90 por el total de su columna, que es 65, ¿sí? Dividido el total general. Es esto que está acá abajo, ¿sí? 90, que es el total de la fila correspondiente a esta celda, ¿sí? Pelaje oscuro parasitado, por el total de su columna, que es 65, sobre el total general. Y ese valor lo anoto también acá en esperado. Para el siguiente, para pelaje claro,
parasitado, hago el total de su fila, que sigue siendo 90 porque está en la misma fila, pero como está en otra columna, tiene un total de columna de 135 sobre el total general 200, me da 60,75. Para la siguiente celda, que es pelaje oscuro no parasitado, el total de su fila es 110, ¿sí? Su fila correspondiente, 110, por el total de su columna, que es 65, sobre su total general, me da 30,75. Y por último, para pelaje claro no parasitado, ¿sí? Total de su fila, 110, por total de su columna, 135, sobre total general, me da 74,25. ¿Sí? Ahí tenemos los valores esperados. Acá lo que ustedes tienen que hacer para verificar que esto está bien calculado es sumar nuevamente las columnas. Por ejemplo, las columnas de valores esperados y también las filas. Y tiene que darles el mismo total. Es decir, si yo sumo 29,25 más 35,75, me tiene que dar 65. ¿Sí? Si yo sumo la otra columna de pelaje claro de los valores esperados, 60,75 más 74,25, también me tiene que dar 135. Y si sumo las filas de los valores esperados, 29,25 y 60,75, que corresponde a parasitados, yo sumo, me tiene que dar 90. Y lo mismo para no parasitados, los valores esperados los sumo, 35,75 y 74,25, me tiene que dar 110. ¿Sí? Esa es la forma, digamos, de verificar que yo haya hecho bien los cálculos. Simplemente sumo los valores esperados, nuevamente las columnas y filas, y tiene que coincidir la suma con los valores, con la suma de los valores observados. ¿Está? Una vez hecho esto, seguimos, ¿sí? Ahora tenemos que calcular el valor de chi cuadrado, que es la sumatoria, ¿sí?, de los desvíos entre cada valor observado y esperado, ¿sí?, elevado al cuadrado sobre el esperado. Por ejemplo, para esta primera celda, que era de pelaje oscuro parasitados, hago el desvío de observado, que era 25, menos el esperado, 29,25. Eso lo elevo al cuadrado, y luego lo divido por el valor esperado. ¿Sí? Eso para sacar chi de chi cálculo, calculado. profe. Chi calculado, ¿sí? Sí. Exactamente. Una vez que resuelvo cada término, o sea, resuelvo primero este, después el segundo hago 65, o sea, el de pelaje claro parasitado, 65, que es el observado, menos su esperado correspondiente, sobre su esperado, ¿sí? Siempre el desvío es al cuadrado, salió medio chiquito ahí el cuadrado. Una vez que tengo los 4 valores, ¿sí?, los sumo y obtengo el valor de chi calculado, que es este que está acá, 1,66. ¿Sí? Una vez que lo tengo, me voy al gráfico, que yo siempre les aconsejo que lo realicen, ¿sí? En este caso, siempre vamos a tener valores positivos. Fíjense también, así como la distribución de F, la distribución de chi cuadrado, al ser una distribución cuadrática, siempre va a tener únicamente valores positivos. Por eso esta es la forma de la gráfica, ¿sí? En realidad la gráfica varía de acuerdo a los grados de libertad, es diferente. No se les pide que la dibujen de acuerdo a los grados de libertad, pero con que hagan de esta forma, ¿sí?, hacia un lado nomás, con una cola, ya está, es suficiente, digamos. No vayan a hacer la campana completa a 2 colas, porque eso está mal. Simplemente hagan la campana hacia un lado, ¿sí?, del eje vertical. Y lo mismo con las pruebas de hipótesis. Acá está cómo buscamos, nuevamente, ya está indicado, cómo busqué el chi de tabla, 3,841.
lo ubico en la zona límite entre mi zona de rechazo y de aceptación de la hipótesis nula, ¿sí? Y mi chi calculado, que era 1,66, lo coloco en este caso, en relación siempre al chi de tabla, ¿eh? En la zona de aceptación o de confianza, ¿sí? Y en este caso, o si no, simplemente como ustedes hacen, dicen, si el valor calculado es menor al de tabla, aceptamos la hipótesis nula. Yo igual les recomiendo siempre hagan el gráfico, por lo menos cuando lo resuelven, ¿sí? En este caso, entonces, aceptamos la hipótesis nula y se concluye que no existe asociación entre las variables, ¿sí? En este caso, como estuvimos trabajando, entre la presencia del parásito y el color del pelaje. ¿Mm? Y eso es todo, es una pavada. Profe, Sí, Todas las veces que se acepta la hipótesis nula, significa que existe asociación. cuando se acepta la hipótesis nula, no hay asociación entre las variables. Todas las veces pasa eso. ¿Cómo? Todas las veces pasa eso cuando se acepta. En chi cuadrado, sí. En chi cuadrado, sí. Por eso tiene su particularidad también cuando se realiza la confrontación de ambas hipótesis, ¿sí? Por eso yo les aclaraba hoy al principio, cuando aceptamos la hipótesis nula, ¿sí? Yo estoy diciendo, si yo acepto la hipótesis nula, digo que no hay una relación, que es igual el color de pelaje con respecto a la proporción de parasitados y no parasitados. Da lo mismo que el animal sea blanco o negro con respecto a que tenga o no parásitos. Entonces no hay una relación. Yo no digo el color de pelo tiene relación o tiene efecto sobre que el animal tenga o no parásitos. No hay. Porque en ese caso se aceptaría la hipótesis alternativa, si habría alguna variación entre eso. Si yo rechazo, claro, si yo rechazo Si yo acepto la alternativa, me está diciendo que hay asociación entre los parásitos y el pelo. Exactamente. Solamente te corrijo una cosita. Yo no acepto la alternativa, yo rechazo la nula. Acuérdense que siempre se trabaja sobre la nula. Acepto o rechazo la nula. ¿Sí? Obviamente, sí. Por decantación, si vos rechazaste la nula, te estás quedando con la alternativa. ¿Sí? No está mal lo que dijiste, ¿sí? Solamente te corrijo que es una forma de expresión estadística. Siempre se trabaja sobre la hipótesis nula. Sí, gracias, profe. La acepto o la rechazo. En el caso de que si acá me hubiese dado un valor calculado de 4,5, supongamos, ¿sí? Yo rechazaba la hipótesis nula y mi conclusión era que la proporción de animales parasitados y no parasitados es distinta, ¿sí? En animales de pelaje oscuro y de pelaje claro, ¿sí? Es diferente. Entonces, yo estoy viendo que no da lo mismo que el animal sea blanco o negro con respecto a que tenga o no parásitos. Hay un efecto entonces de el color del pelaje de una variable sobre el otro, que es la presencia de parásitos. Y ahí sí yo digo que hay relación entre las variables o asociación. Acá no hay porque es igual que sea blanco o negro, va a tener igual parásito. ¿Se entiende? Va a tener igual. Entonces no hay asociación entre las variables. Eso es lo que me dice cuando yo acepté la hipótesis nula. Cuando yo acepté la hipótesis nula, estoy diciendo que da lo mismo que sea blanco o negro. Entonces no hay una asociación evidente entre ambas variables. Y si yo rechacé la nula, repito, es decir, me estoy quedando con la hipótesis alternativa, digo que el color del pelaje, o sea, que no da lo mismo que sea blanco o negro porque los blancos se ve que tienen más, tienen mayor proporción de parasitados. Entonces, ¿hay alguna relación entre el color del pelaje y que tenga o no parásitos? Eso me está diciendo la aceptación o rechazo de las hipótesis, de la hipótesis nula. ¿Sí? Es simplemente eso. ¿Alguna otra preguntita que quieran hacer? Ahí te preguntaron por el chat, profe. A ver, no vi. A ver, ahí me fijo. Gracias por avisar.
Sí, ahora vamos a ver en todo caso, cuando ya quedan 4 minutos de video, me hacen una pregunta sobre el trabajo práctico. Ahora en todo caso, cuando termina este video, o si ya no hay pregunta, cortamos acá y esperamos un ratito. En todo caso, no sé qué hora es, 19:05. Esperamos 10 minutos y arrancamos otro video con la guía de prácticos para ver ahí qué dudas puede haber de Profe, interpretación. ¿puede avisar cuando se termine de grabar el video? Así vamos entrando. Claro, sí, yo les aviso en el grupo. Pero si no tienen más preguntas acá, No, ¿no? ¿Nadie? ¿Se entendió bien? yo sí. Bueno, buenísimo.